Aviadores vs cazatalentos. Mientras se realiza un ataque aéreo contra un grupo de buques de guerra de la Marina Imperial Japonesa estacionado en la bahía de Brunei y Borneo, el Liberador B-24 consolidado bajo el mando del teniente Tomko Burley era derribado por un impacto directo de un antiaéreo Cáscara. Los supervivientes se aventuraron en la jungla y conocí al Diox, una tribu salvaje conocida por ser cazatalentos. Los soldados avanzaron hacia la tribu pueblo, pero la recepción de su anfitrión fue inesperado. El evento ocurrió como combate aéreo intensificado en el Pacífico en 1944. El B-24 que emprendió el ataque fue llevando hombres del 23 o Escuadrón de Bombas 307 o Grupo de Bombas después de que fue golpeado bomba invertida en llamas. El copiloto teniente Jerry Rosenthal tomó control de la aeronave mientras que el resto de la tripulación se lanzó en paracaídas hacia lo desconocido. El teniente Coverly no sobrevivió al salto en paracaídas mientras Rosenthal pereció durante el accidente. Solo 8 hombres sobrevivieron equipados con nada más que unas pocas pistolas y cuchillos. Los soldados avanzaron hacia la jungla buscando comida y refugio mientras ellos esperó ser rescatado. No sabían que habían aterrizado en el territorio donde los miembros de las tribus antiguas se utilizaban para la caza de cabezas y la decoración sus casas con sus trofeos como un despliegue de fuerza. Era la tierra del Diox. Cuando los aviadores estadounidenses llegaron al pueblo de nativos, encontraron que el Daiax había sido cristianizado por misioneros americanos. Pero los evangelistas habían sido atacados por las fuerzas japonesas y los Daiax se mostraron cautelosos, de forasteros, mientras los soldados americanos esperaban. Oficial del distrito de rescate William Makahana de la administración colonial holandesa les ayudó a engañar a la guarnición japonesa y deshacerse de sus patrullas. Makahana era un funcionario designado japonés, pero optó por ayudar a los estadounidenses sobrevivir dado el estado de la guerra. Días después, el comandante británico Tom Harrison de Cumbre de Operaciones Especiales 1 parasitado en la zona y ayudó a convertir el Daiax en una fuerza de guerrilla contra el japonés. Con la ayuda de 8 hombres, Harrison entrenó a los Daiax y comenzó a construir un aeródromo improvisado para que los aviones podría aterrizar para atraer a los heridos pilotos. Un arrozal fue drenado usando primitivos y herramientas improvisadas y un simple bambú se instaló la cubierta. Mientras Harrison y los diques luchaban contra unidades japonesas en la zona, un escuadrón se inició el avión australiano de enlace austro, llevando a los aviadores estadounidenses de regreso a un lugar seguro uno a la vez. Este encuentro fue uno de muchos similares eventos en los que los soldados occidentales contactó con gente nativa de Asia y los entrenó para convertirse en luchadores fuerzas contra las guarniciones japonesas, esparcidos por todo el continente y sus islas. Nazis y estadounidenses luchan juntos. La batalla del Castillo Ita es la única conocido encuentro de la Segunda Guerra Mundial en el que fuerzas americanas y alemanas lucharon juntos contra la protección nazi SS escuadrones. Tuvo lugar el 5 de mayo de 1945 en el pueblo de Iter, en el Tirol del norte de Austria. Días después Berlín se había rendido. El castillo de Uter se remonta a la edad feudal en 1940. Fue arrendado por los alemanes de su propietario para usar como prisión para prisioneros franceses de alto perfil. En febrero de 1943 fue requisado por las Fuerzas Armadas de Vermont y se hizo conocido como el Escoria al Vacío o Campamento de Evacuación, bajo las órdenes directas de Heinrich Himmler, el líder supremo de las SS. Prisioneros de alto valor de varios las nacionalidades, especialmente francesas, eran transferido al castillo. Israel fue entonces puesto bajo el control operativo del Dachau, campo de concentración, que estaba a solo 90 millas al noroeste. A principios de 1945, la derrota de Alemania fue inminente. Los oficiales del Tottenham de Estados Unidos comenzaron a huir el castillo dejando a los prisioneros franceses detrás para valerse por sí mismos. Los franceses irrumpieron en la armería y recogió tantas armas y tantas municiones como pudieran. Los prisioneros estaban listos para huir en ella, pero había un problema. El área circundante estaba llena de a menudo como sus soldados. Electricidad. Sunimiret Kokovic, un miembro de la resistencia comunista yugoslava, se ofreció como voluntario para ir a buscar tropas aliadas que podría ayudar con su liberación. Kokovic finalmente encontró un rendido grupo de soldados de Vermont. Su mayor Joseph Septiembre Gangnam lo dirigió a Innsbruck recientemente tomado, donde él podría encontrar una guarnición de nosotros. Gangnam y algunos de sus hombres también saltaron en el camión con la esperanza de mejorar sus posibilidades de supervivencia al unirse a los americanos victoriosos. A mitad del viaje, los hombres elementos encontrados de la 103A, División de Infantería,
Después de armar un plan, corrieron de regreso al castillo entre reunirse con un montón de fuego enemigo en el camino. Gongle Mayor con una enorme bandera blanca volvió a contar la historia interior del castillo a los aliados comandos. El primer abogado Yagle se ofreció como voluntario para liderar la misión llevando 2 tanques de sermones, 14 soldados estadounidenses y 10 ex alemanes hombres de artillería. Cuando llegaron al castillo apartado, Lee y Ganga fueron recibidos por el prisioneros políticos. No esperaban un grupo de soldados americanos y alemanes trabajando juntos. El teniente Lee y el mayor Gana fueron informó que más de un centenar de bufones soldados custodiaban la zona y podían atacar en cualquier momento. La pequeña fuerza decidió ocupar el castillo y esperar refuerzos. En cuestión de minutos comenzó una feroz batalla. Fuego de las líneas de árboles que rodean el castillo golpeó las gafas principales y algo de Vermont. Soldados. Un cañón antitanque de 88 milímetros y luego estalló aparte uno de los tanques americanos y las tropas de las SS comenzaron a avanzar. Pequeña fuerza alemana americana estaba corriendo, sin hombres y municiones, cuando llegó una columna de socorro y puso un fin al asedio. El teniente Lee fue ascendido a capitán y antes de que pasara casi las 3 décadas después, él diría sobre la batalla conjunta cita mientras era simplemente una maldita cosa. Gran Bretaña contra Francia. Música. En junio de 1940 Francia se rindió a la Tercer Reich después de que sus esfuerzos demostraran ineficaz contra las tácticas innovadoras del doctrina alemana de la guerra relámpago. Francia y Alemania luego firmaron un relativamente benévolo y sorprendente convenio. Francia esperaba ser castigada severamente por las duras penas impuestas en el alemanes con el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. En cambio, se les permitió mantener su militar intacto mientras permaneciera en territorio controlado por Francia. Gran Bretaña declaró inmediatamente que Marshal Philippe Pétain violó el acuerdo que Francia tuvo con Gran Bretaña con respecto a un acuerdo de paz no separado con Alemania. Con Alemania y Francia en paz, el Imperio Británico temía que el acceso podría utilizar la flota marítima francesa para fortalecer lo suyo y dominar el mar. El primer ministro Winston Churchill fue no dispuesto a poner el cuarto del mundo, la mayor flota, en manos de Alemania. Churchill ordenó a todos los barcos franceses zarpe a cualquier puerto británico todavía en pie, pero Bretal, ahora jefe del régimen de Vichy rechazado, no estaba dispuesto a arriesgar la paz tratado que acababa de firmar con el alemán Seira Hitler. Churchill y el gabinete de guerra crecieron irritado y decidido a tomar medidas. El 3 de julio pidieron todos los franceses recipiente al alcance de Gran Bretaña que hizo no rendirse a los buques de guerra ingleses destruido. La misión se llamó Operación Catapulta. Uno de los objetivos clave de la misión fue apoderarse o destruir la flota francesa estacionado en Marte el Kabir en el norte de África. El puerto argelino albergaba 7 destructores, 4 submarinos y varios torpederos pesadamente protegido por baterías de tierra. La flota estaba bajo el control de almirante Marcel Johnson. Vicealmirante británico Sir James Somerville tuvo la tarea de presentar Romsol del almirante con 4 alternativas para que su flota se una a la Marina Real para llevar la flota a cualquier puerto británico con crucero mínimo, llevar la flota a un americano o puerto de las Antillas francesas y ser desmantelado, o ser hundido por la Marina Real británica en el puerto africano. El 3 de julio Somerville llegó a Mirza al-Kabir al parlamento. Mirando los buques de guerra británicos acercándose en el horizonte, el francés se sintió insultado con lo que consideró diplomacia británica a punta de pistola. Después de intentos fallidos de alcanzar un acuerdo, Jin se preparó para el combate. Mientras tanto, los británicos minaron el puerto y abrió fuego sin dudarlo. Era la primera vez que se remontaba a principios del siglo XIX que Francia y Gran Bretaña participa en combate naval. La mayor parte de la flota francesa en Mersoca la cerveza fue destruida, no tuvieron tiempo de tomar represalias. Más de 1200 marineros franceses perdieron su vida. Aunque Francia se enfureció después del ataque, Marshal Platon no tomó represalias. El primer ministro Churchill estaba complacido con el resultado. En el lapso de unos pocos horas, la fuerza naval de Francia se había reducido a 20 de su capacidad. El peligro de una flota de ejes reforzados había sido eliminado. América contra nadie. Un hecho extraño tuvo lugar durante la ocupación japonesa de la Aleutiana Isla en Alaska entre 1942 y 1943. Fuerzas estadounidenses y canadienses organizadas. Operación Cabaña para recapturar Kiska Isla en agosto de 1943.
fuerzas estadounidenses de la 7ª División de Infantería y canadienses de la 13ª Infantería Brigada, junto con el primer especial conjunto Fuerza de Servicio, aterrizó en costas opuestas de la isla de Keska para abrumar a la guarnición japonesa y rodearlos. Más de 34,000 soldados y casi 100 los buques de guerra aliados no habían sido convocados. Nadie sabía que los japoneses se habían retirado de la isla 2 semanas antes, después de que el ejército imperial japonés decidiera que ya no era defendible. En medio de la confusión y la espesa niebla, las fuerzas estadounidenses y canadienses confundieron el uno al otro y, comprometidos en un amistoso tiroteo de fuego, la redada duró 2 días junto con minas, bombas, detonaciones accidentales, transporte, accidentes y trampas explosivas. La inteligencia sin precedentes y percance de coordinación dejó más de 300 damnificados. Fue un resultado trágico provocado por una isla desierta. Los dentistas van a la guerra. 2 hombres aburridos de la odontología británica. Los cuerpos estaban ansiosos por dejar sus puestos y únete a la lucha contra los alemanes en 1942. Cuando su solicitud de ser transferido a las unidades regulares del ejército se le negó, el sargento Peter King y el privado Thomas Leslie Cuthbertson decidió llevarlo al siguiente nivel. Ambos hombres acumularon rifles, granadas y municiones de su arsenal local, y desertaron de sus posiciones para realizar sus propias operaciones especiales, misiones, en la Francia controlada por Alemania. Antes dejando Inglaterra, enviaron al primer ministro Winston Churchill una carta detallada de su operación. Una vez en Francia llevaron a cabo un sabotaje misiones hasta que los alemanes intentaron capturarlos. Luego regresaron a Inglaterra, pero su barco se quedó sin combustible en el camino de vuelta. Cuando fueron rescatados, el ejército envió a ellos a la cárcel por un mes. Aún después de demostrar su valentía, King y Cuthbertson fueron asignados más tarde a una unidad del ejército regular y luchó hasta el final de la guerra.